Hola a todos. A los que no me conocen, mi nombre es Eliel Cervatuk. Yo congrego acá cerca en la Florida, cerca de la Plaza 40. Vamos a estar viendo una materia que se llama la sangre y la cruz. Vamos a ver no solamente hoy, sino que también en otra clase también vamos a estar profundizando más. La idea es estar explicando algunos conceptos clave y después más adelante lo vamos a estar profundizando. Pero bueno, no sé qué imagen se les llega a la mente cuando piensan en la sangre y la cruz. Muchos, muchos de nosotros sabemos que Jesús murió en una cruz, pero no sabemos cuál fue, o sea, por qué Jesús tuvo que morir en una cruz. Si Dios nos ama a nosotros, ¿por qué no nos perdonaba y ya está? ¿Por qué tuvo que morir Jesús en una cruz y derramar su sangre? Bueno, primero vamos a estar orando. Señor, queremos agradecerte por esta hermosa posibilidad que tenemos de escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, que estés hablando en nuestros corazones, que estés ministrando nuestra vida. Podemos, Señor, abrir nuestros oídos espirituales, sedientos de conocerte más, de conocer tu palabra, de ser instruidos, confrontados. Señor, nos presentamos delante de vos como niños anhelando la comida de nuestro Padre. Queremos, Señor, que tu Espíritu Santo nos esté enseñando en esta tarde y queremos, Señor, tener una actitud, Señor, de reciprocidad, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como objetivo tenemos el de disfrutar el propósito de Dios ahora que podemos, lo pongo así. Nosotros sabemos que Jesús murió por nosotros, pero ese no fue el propósito de Dios, sino que fue una manera de llegar al propósito. Vamos a estar viendo que Dios, antes de Génesis 1, estableció algo. El pecado después tergiversó todo eso. Y por eso Jesús tuvo que morir para darnos vida. Vamos a estar estudiando esto. Pero el propósito de Dios ese no fue. Vamos a estar viendo en Efesios, capítulo 1, versículo 3 al 9, donde antes de ver esto vamos a ver el propósito de Dios. Dice Efesios 1, a partir del verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo. Entonces, vimos que acá en el verso 4 dice, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Nosotros fuimos creados para Él, fuimos creados para su gloria, fuimos creados para ser hijos suyos. Muchas veces no entendemos qué significa el hecho el de ser hijos, pero es reflejarlo a Él, reflejar su carácter. Ese es el propósito de nuestra vida. Yo cuando me levanto todos los días tengo que recordar eso. Yo fui hecho para
reflejar el carácter de Dios. Vamos a ver también en Génesis 3, porque este es el propósito de Dios. Pero ¿qué pasó después cuando creó a Adán y Eva? Dice 3:1, la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho, y dijo a la mujer, ¿con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios nos ha dicho, no comerán de él, ni lo tocarán, para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos, y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella, y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Y cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él le respondió, te oí en el huerto, tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Quién te ha hecho saber que estaba desnudo? Le preguntó Dios. ¿Has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? El hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces acá vemos cómo entró el pecado, donde el ser humano, a partir de Adán, dio su autoridad, le entregó su autoridad, porque cuando Dios crea al hombre, le da la autoridad de sojuzgar y de gobernar a todas las cosas. Entonces ahí el ser humano no solamente que desobedece a Dios, sino que también entra en el ser humano toda esa naturaleza pecadora. ¿Esto qué quiere decir? De que yo no solamente que hago cosas malas, sino que que ya mi naturaleza está caída. Esta es la condición del ser humano. Y seguramente que le debes pasar muchas veces. O sea, ¿a quién no le pasó esto? De buscar a Dios agradar con mi corazón, de querer hacer las cosas buenas. Yo sí que tengo que hacer las cosas buenas. En mi corazón están estas cosas buenas, quiero seguir a Dios, amo a Dios, pero por la culpa de Adán, todos nosotros recibimos una herencia espiritual donde además de desear las cosas de Dios, deseamos alejarnos de Dios, deseamos hacer las cosas malas. Entonces, hay una guerra en nosotros y siempre la vamos a estar viviendo eso. Y capaz que ustedes, algunos lo saben, otros no, pero esto es normal. Es normal estar en guerra. Es más, hay un problema si yo no me siento en guerra. Si yo me reconozco, estoy luchando con esto, eso es un buen indicio de una vida. Porque si llego, no, ya está, yo ya soy así, Dios me ama así, voy a hacer lo que yo quiera, total Dios me ama, Dios me perdona. Pero esto no es lo que Dios quiere. Vamos a ver en Romanos 7. Romanos 7. Ahí. 7:15. Porque lo que hago
no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. 18. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, sirvo a la ley del pecado. Por tanto, en el 8, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, acá tenemos cuál es nuestra condición como seres humanos. Nuestra condición es de tener una doble naturaleza. La naturaleza de Cristo y la naturaleza de Adán, la naturaleza pecaminosa. Estas vamos a seguir profundizándolo más adelante, pero hay dos cosas que pasaron. No solamente que se nos pasó espiritualmente una genética espiritual de pecado, sino que también cuando uno peca, cuando uno transgrede la ley de Dios, merece el castigo. Y ahí se contrasta la justicia nuestra y la justicia que es del Señor. Vamos a estar viendo también en Ezequiel 18:30. En Ezequiel 18:30. No, 18:20, perdón. Dice, el alma que peque, esa morirá. El hijo no cargará con la iniquidad del padre, ni el padre cargará con la iniquidad del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la maldad del impío será sobre él. Entonces, vemos que cuando Adán y Eva pecan, ellos se hacen culpables. ¿Y cuál es ese castigo? La muerte. Para un Dios justo que su justicia es totalmente diferente a la nuestra. Cuando alguien peca, merece la muerte. ¿Y qué es la muerte? Es la separación nuestra y la de él. Entonces nosotros, como dice también el versículo, de que nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. Ese propósito que habíamos hablado al principio de Dios, de que seamos para su gloria, no lo vamos a poder cumplir por la culpa de Adán. Ese es el estado del ser humano actualmente. Pero por eso, gracias al sacrificio justo de Jesús, nosotros tenemos no solamente que el perdón de nuestros pecados, sino este cambio de naturaleza. ¿Para qué? Para que podamos vivir y disfrutar el propósito de Dios en nuestra vida y para su gloria.
¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra lucha? Es que tenemos estas dos cosas. La vieja naturaleza que nos produce pecar, pero también ese pecado nos lleva a sentirnos culpables, a decir, yo no hoy hice esto, no merezco ni siquiera merezco orar, donde muchas personas a veces decimos, y no quiero orar porque hice esto, no quiero buscar a Dios porque hice lo otro, y capaz que no en el día, sino que hace muchos años hice esto, y entonces, no sé, no merezco servir acá en la iglesia, pero vamos a estar viendo que eso es una mentalidad del viejo pacto. ¿Cuál era ese viejo pacto? Vamos a estar viendo como de que cuando alguien se equivocaba, pecaba, y tenía que haber un pago de sangre, se sacrificaban animales, donde estos animales eh, expiaban los pecados de las personas, donde Dios pasaba por alto estos pecados. Entonces, yo me equivoqué, tenía que poner un animal para el sacrificio. Depende del animal, dependiendo mi transgresión también. Pero eso es un pensamiento del antiguo pacto. Ahora en el nuevo pacto es totalmente diferente, porque Jesús, como el Cordero Pascual, que fue crucificado y muerto por nosotros, gracias a él satisfizo la justicia de Dios. Entonces, no es que Jesús tiene que morir todos los días por mí, sino que Él ya murió una sola vez y por todos. Entonces, Él nos libra de toda esa culpa. Pero esa culpa queda todavía en la ignorancia de nuestra mente. Por eso nosotros tenemos que todos los días renovar nuestra mente, renovar el entendimiento, como dice en Romanos 12:2, donde yo ya no me veo a mí como yo me veo, sino que me veo como Dios me ve, donde Dios me ve justificado, porque Dios nos ama a nosotros y no quiso dejarnos como en nuestra situación, sino que quiso cambiar todo eso. Eh, Vamos a estar viendo en Mateo 26:28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. La sangre de Jesús es el nuevo pacto, es ese nuevo acuerdo de Dios con el hombre. Cuando Adán y Eva pecan, ellos se cubren con hojas de higuera, buscando su propia justicia, diciendo yo voy a hacer esto para taparme, para que Dios no me vea. Muchas veces tenemos esa actitud de compensar con Dios. Mira, si yo me equivoqué, no sé, voy a leer la Biblia 2 veces el doble, voy a orar más, voy a hacer esto, voy a empezar a hacer acciones. Pero eso no es lo que Dios quiere. Cuando Adán y Eva pecan y se esconden, Dios mata a un animal como para, para que en el futuro, o sea, es una imagen de Cristo, ese cordero, donde con esas pieles ellos se visten. Y esa es una imagen donde es Dios siempre el que provee su justicia, no la nuestra, para tapar el pecado en el antiguo pacto, pero ahora es para terminar su poder. Vamos a estar viendo eso porque muchas veces nosotros pensamos, y yo no puedo ser perfecto, yo siempre me voy a estar equivocado, soy pecador. Pero eso va en contra de lo que dice la palabra, porque nos dice que somos perfectos y al mismo tiempo vamos camino a la perfección. Nos manda a ser santos como nuestro Padre es santo, nos manda a ser perfectos como nuestro Padre es perfecto. La sangre de la cruz
de Jesús no solamente nos perdona, sino que también nos da una nueva identidad, nos da una nueva posición, una nueva ecosistema donde podemos vivir, donde nosotros con nuestras propias fuerzas, nuestras propias habilidades, no podemos ir, no podemos llegar. Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. También en Romanos 5:9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. En Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación, a Jesús, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados. Y vamos a estar leyendo también Romanos 6:6, este es clave. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Voy a estar leyéndolo también en otra versión, que dice, sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Y el 7 dice, y también el 8, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Entonces, acá vemos algo muy, muy profundo, que lo vamos a estar viendo también, no solamente hoy, sino más adelante, donde todo el carácter de Dios nosotros nos incluyó en Él, en su muerte. Entonces, al nosotros morir juntamente con Él, después dice que nosotros resucitamos juntamente con Él, y juntamente con Él estamos sentados en los lugares celestiales, dando la nueva vida en Él, porque en su nueva vida tenemos el propósito de Dios ya cumplido. El propósito eterno de Dios ya está cumplido. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Entender eso y vivirlo. Pero para eso tenemos que luchar en nuestra mente por eso que nos acusa a veces y decimos, yo no merezco esto de Dios, no merezco que Dios me bendiga porque una vez hice esto. Pero cuando miramos el propósito eterno de Dios, vemos que todas las cosas ya están reconciliadas en Él. Donde Dios no es que nos va a decir, bueno, como te equivocaste, no te voy a dar esto. Como te equivocaste aquel día, no te voy a dar esto. Al contrario, vemos a Jesús muriendo en la cruz por nosotros, habiéndonos equivocado 1000 veces. Pero esto tampoco quiere decir que vayamos a estar pecando constantemente, porque ya el pecado no es nuestro amo, no servimos ya al pecado. ¿Cuál es la diferencia entre el no creyente y el creyente? Que el no creyente, al tener esta vieja naturaleza, no puede hacer otra cosa. Pero nosotros sí. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a estar viendo en Gálatas qué es lo que hace esta naturaleza. En Gálatas 5, en el 13, 5:13. Todo. Porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. Solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en una palabra se cumple, en el precepto
amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si ustedes se muerden y se devoran unos a otros, tengan cuidado, no sea que se consuman unos a otros. Digo pues, anden por el Espíritu, y no cumplirán el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, pues estos dos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Entonces acá vemos la diferencia entre la carne y entre el Espíritu. Muchas veces vemos en las noticias y decimos, mirá a tal persona, mirá lo que hizo, qué maldad. Pero eso no nos tiene que sorprender si esa persona no tiene a Cristo, si esa persona está lejos de la vida. Como leímos acá, todas estas cosas malas son lo que va a producir. Como también dice que el árbol malo da malos frutos y el árbol bueno da buenos frutos. Si esa persona no tiene a Cristo, ¿qué vamos a pretender que se porte? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es morir a eso y decir, yo tengo una nueva naturaleza y esa nueva naturaleza no es mía, es del Señor. Yo no me tengo que esforzar. Yo lo que tengo que hacer es hacer morir las obras de la carne, que puedo hacerlo. Porque antes las personas antes no podían, antes del sacrificio de Jesús, no podían. Eran todos esclavos. Y como dice el 13, que a libertad fuimos llamados. No solamente que el Señor pagó nuestra deuda, sino que también nos hizo libres para vivir su naturaleza, para cumplir su propósito. Vamos ahora a Hebreos 9:22. Hebreos 9:22. Estamos viendo cosas a manera introductoria, después vamos a estar profundizando más. Y según la ley, casi todo ha de ser purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Entonces, el perdón está en la sangre derramada. ¿Eso qué quiere decir? De que yo puedo hacer un montón de cosas para Dios, pero no va a alcanzar, no va a ser suficiente. Solamente por su sangre derramada. ¿Y eso qué quiere decir? De que como yo no puedo, pero que Él dio el camino para poder acercarnos. Eso quiere decir de que yo ya no es con mis esfuerzos humanos. Entonces, si yo me equivoco con mis esfuerzos humanos, no pasa nada. ¿Por qué? Porque Dios considera eso. Considera que nosotros no podemos hacer nada bien y que murió por nosotros para darnos vida. Pero ¿eso qué quiere decir? De que cuando yo me equivoco, no tengo por qué estar poniéndome culpa y decir, mirá lo que hice, mirá otra vez me pasó esto, no puede ser lo que hice, sino
de reconocer que el Señor ya nos perdonó. Entonces, por eso dice, confesaos vuestros pecados. Entonces, yo no tengo que estar, incluso es algo muy del antiguo pacto, del estar constantemente pidiéndole perdón al Señor. Perdón por esto, perdón por lo otro, perdón por lo otro. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Confesar ese pecado y decir, mira, yo me equivoqué. Pero reconocer el perdón de Dios a través de Jesús, a través de su sangre. Entonces, yo reconozco y digo, mira, me equivoqué, le confieso a mi hermano, mira, me equivoqué en esto, otra vez me equivoqué en esto, pero reconozco que Dios me perdona. Y no solamente que Dios me perdona, sino que me da una nueva naturaleza para no andar más en eso, sino andar en libertad. Porque también es un engaño del diablo decirnos, y mirá, vos ya sos así, somos pecadores, pero no, delante de Dios nosotros no somos pecadores. Tenemos una nueva naturaleza. Y eso todos los días tenemos que verlo, porque es una lucha constante. Cuando nosotros en esa lucha, como estábamos viendo, uno puede llegar a decir, mirá, peco y total mañana me arrepiento, o peco y me arrepiento ahora, pero esa naturaleza ahí te está diciendo que estás moviéndote bajo la carne, no bajo el espíritu, porque en ese momento uno tiene que darse cuenta y decir, no, yo puedo elegir, yo ya no soy esclavo. También en Gálatas 5.1 dice de que nosotros fuimos hechos libres para libertad. En 5.1, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. O sea, el yugo nos ponemos nosotros, con nuestra mente, y decimos, yo no puedo, yo... No, ese yugo nos ponemos nosotros. El Señor nos hizo libres, y a veces nuestro primer acto de libertad es volver a ese yugo que el Señor nos liberó. Constantemente tenemos que decir, mirá, yo esto lo dejo, pero porque puedo, porque el Señor me hizo libre. Acá también, al final, en el fruto del Espíritu también está el dominio propio, donde yo ya no, el pecado no se enseñorea de mí, donde ya el pecado no puede, sí me puede susurrar cosas, sí puede intentar mentirme, pero cuando llega la verdad de Dios, no, las mentiras desaparecen. Vamos a estar leyendo también en Éxodo, en Éxodo 12, a partir del 3, que está la Pascua. Dicen, hablen a toda la congregación de Israel y digan, el día 10 de este mes, cada uno tomará para sí un cordero, según sus casas paternas, un cordero para cada casa, pero si la casa es muy pequeña para un cordero, entonces él y su vecino más cercano a su casa tomarán uno según el número de personas, conforme a lo que cada persona coma. Dividirán ustedes el cordero. El cordero será un macho sin defecto, de 1 año. Lo apartarán de entre las ovejas o de entre las cabras, y lo guardarán hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Ellos tomarán parte de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas donde lo coman. Comerán la carne esa misma noche, asada al fuego, y la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. Ustedes no comerán nada del crudo, ni hervido en agua, sino asado al fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. No dejarán nada de él para la mañana, sino que
lo que quede de él, para la mañana lo quemarán en el fuego. De esta manera lo comerán. Ceñía sus cinturas, las sandalias en sus pies y el cayado en su mano, los comerán apresuradamente. Es la Pascua del Señor. Entonces, esto también es una figura de Cristo, donde este cordero en Egipto, donde las personas de Israel, el pueblo de Israel tenía que matarlo, tenía que ser sin defecto, y pintar con la sangre los dinteles de su puerta. ¿Pero por qué tenía que hacerlo? Dice, porque esa noche pasaré, Dios dice, pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto del hombre como del animal. Ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto, yo el Señor. La sangre les será a ustedes por señal en las casas donde estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos cuando yo hierra la tierra de Egipto. Esta palabra de pasaré de largo es una palabra muy importante porque eso es lo que hace la sangre. La sangre, cuando Dios miraba la sangre, pasaba de largo y no consideraba los pecados. Por eso, como le veíamos en Romanos, de que Dios pasaba por alto antes los pecados de las personas. ¿Por qué? Porque el sacrificio del animal no quitaba el pecado, sino que hacía que Dios pasaba por alto ese pecado. Pero todo eso se iba acumulando hasta que llegaba el sacrificio de Jesús, donde Él satisfizo toda la justicia de Dios eh, a favor del hombre. ¿Por qué? Porque yo te puedo decir, mira, Dios me ama, Dios nos ama, pero no entiendo por qué Jesús tenía que morir en una cruz. ¿Por qué no nos podía haber perdonado y ya está? Porque Dios es justo. Así como Dios es amor, Él es justo. Y Él no da por inocente al que es culpable. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, si alguien se equivoca, ¿no? Y lo va un juez y lo quiere juzgar, ese juez, por más que te diga ahí, mira, yo me equivoqué, pero bueno, me arrepentí, va a tener que pagar sí o sí. No sé, si yo voy y ando, no sé, ando sin patente en el auto y me hacen una multa, alguien la tiene que pagar. Pero como Dios es juez, no puede decir, bueno, ya está, no pasó nada. No, va en contra de su carácter. Y entonces el carácter de Dios, que es justicia, sí o sí demanda alguien que pague. Y así como Adán se equivocó y nos trajo toda esa herencia espiritual, ¿y yo qué culpa tengo de Adán? ¿Qué culpa tengo de lo que hizo Adán? Vemos en Romanos 5:19 la solución de Dios. En Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Entonces, así como yo digo, bueno, yo no tengo la culpa de que Adán se haya equivocado y me haya dado toda su herencia espiritual contaminada. Pero la buena noticia, que es el Evangelio, es que de la misma manera que Adán nos trajo toda la herencia espiritual contaminada de pecado, por la justicia de Dios, dice, así también por la obediencia de uno, o sea, de Jesús, los muchos serán constituidos justos. Entonces, no es que solamente Dios me perdona y ya está, sino que también nos unimos en una nueva naturaleza, nos unimos a Él, entonces toda la justicia de Él, nosotros también la tenemos. Por eso somos coherederos juntamente con Cristo.
Y esto es algo muy importante que lo tenemos que tener en cuenta y pensarlo. Y que esta semana oremos para que lo tengamos en cuenta. De que muchas veces pensamos así, de que Dios lo vemos así. Yo me equivoco y Dios dice, bueno, está bien. Jesús muere por vos, pero ya está. Quédate allá. Ya tus deudas están pagas y listo, ya está. Y lo vemos a Dios solamente como alguien que pagó nuestra deuda. Muchas personas piensan que el cristianismo es eso, que es Dios que simplemente nos paga. Entonces, estas personas muchas veces piensan esto, donde lo pone al ser humano como lo más importante, que se equivoca y bueno, Dios viene y lo ayuda. Pero no es así. Eh, el propósito de Dios está en Él y que nos hizo partícipes. Pero ¿qué pasa? No es que yo me equivoco y Dios, bueno, pagó la deuda por mí y me dijo, bueno, listo, ya está, yo ya te pagué, no tengo nada que ver con vos. Al contrario, que Él quería estar con nosotros. Él quería hacernos partes de su propósito eterno. Pero por causa del pecado, no nos podía acercar. Y así como Jesús muere y resucita, nos da una nueva naturaleza de hijos, una naturaleza de Él. Entonces ya no es mi justicia, es la justicia de Dios. Entonces ya Dios no nos ve a nosotros como pecadores, sino que ve a la imagen de su Hijo en nosotros. Este es el Evangelio. Sí, Dios nos perdona, pero ese no es el fin, ese es un medio, el fin es su propósito, que es que seamos adoptados hijos suyos. Y en ese propósito están todas las cosas. Si nos dio a Cristo Jesús, ¿cómo no nos va a dar junto con Él todas las demás cosas que necesitamos? Parte de ese propósito, donde nosotros, no solamente ahora, sino que desde antes, se pensaba así, se separaba lo divino con lo natural, donde solamente Dios nos perdonaba y ya está, pero si yo pasaba hambre, no le podía pedir a Dios, porque solamente Dios se encargaba de lo espiritual. Pero cuando fuimos acercándonos más a Dios, entendimos y fuimos madurando, donde todas las cosas están reunidas en Él para su propósito. Entonces no vemos, o sea, todo lo que nos pasa en nuestra vida lo vemos como parte de un propósito. Por ejemplo, si yo estoy pasando hambre y yo conozco el propósito de Dios, no voy a estar pidiéndole al Señor, Señor, dame de comer, perdóname por interrumpir tu propósito, pero dame de comer. Al revés, tenemos que reconocer, Señor, yo sé que vos me elegiste para tu propósito y que en tu propósito están todas las cosas, como dice en Mateo 6, 33, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas vendrán por añadidura. En su propósito están todas las cosas ya añadidas. Entonces, yo reconozco eso y digo, bueno, si el Señor en su propósito están todas las cosas, ya están las cosas que yo voy a estar comiendo toda mi vida en Él. Todas las cosas que yo voy a estar vistiéndome en Él. Es lo que dijo en Mateo 6, donde yo ya no me pongo a mí mismo como el fin, sino como el medio. ¿Qué pasa? El fin no es que Dios me dé cosas, sino el fin es el propósito de Dios. Y Dios nos hace partícipes de eso. Vamos también ya vimos en Romanos 6:1. 1 y 2. Dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos pecando para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Acá en el bautismo, que simboliza que nosotros morimos juntamente con Cristo y resucitamos juntamente con Él, ya tenemos una nueva naturaleza con Él. Y nosotros tenemos que estar conscientes de eso y decir, mira,
Esta guerra que yo tengo, yo la puedo vencer en el Señor. Entonces, pero para eso tengo que estar consciente y decir, Señor, me aferro en tu libertad, en tu poder, en tu sangre, que me da la victoria. Entonces ya puedo elegir. Yo ya puedo elegir qué hago, qué no hago. Entonces no puedo empezar a decir, bueno, voy a pecar, no pasa nada. Vamos también, por último, antes de terminar, en Hebreos 10:26, esto es muy fuerte también, el 26 también y el 29. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Y el 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? La sangre del Señor es algo muy serio y muy valioso. Entonces nosotros, al reconocer esto, nosotros no vamos a estar diciendo, bueno, yo peco, después me arrepiento. Al contrario, nosotros tenemos una enorme responsabilidad porque cuanto más sabemos, más se nos va a demandar de parte del Señor. Entonces, cuanto yo sé esto, el Señor me va a demandar. Entonces yo voy a moverme no de una posición de miedo, sino de respeto y de temor al Señor. Pero también reconociendo que yo nada puedo hacerlo solo, sino que es en Él. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a hacerlo con mis fuerzas, empiezan los frutos de la carne. Pero si yo reconozco y digo, yo soy débil, yo no puedo, por eso necesito tu naturaleza, Señor, mostrarla, entonces ahí es donde empieza a surgir el fruto del Espíritu. Donde yo no tengo que hacer nada, como dice en Juan 15, de permanecer en la vid. El que permanece lleva mucho fruto. Entonces, el fruto surge solo. Yo solamente tengo que permanecer en el Señor, estando consciente de quién es Él, de qué es lo que hizo. Entonces, al estar consciente en eso todos los días, vamos a ver resultados. Che, mirá, antes hacía esto y ya ahora no. Antes me enojaba, ahora no. Antes reaccionaba mal cuando me hablaba esta persona y ahora ya no. Pero ¿qué pasa? Es una guerra esto. Si yo me duermo, me comen. La carne, esto es una guerra. En la guerra, chao, sonaste. Un día, sabemos qué pasa cuando nos dormimos, empezamos a hablar mal, empezamos a gritar, a pelearnos con todo el mundo. Pero sabemos eso. Entonces, por último, para ir finalizando, de volver a reconocer esto, de que cuando yo me equivoco, cuando yo digo, mira, me equivoqué otra vez con lo mismo, reconocer que la sangre de Jesús ya satisfizo la justicia de Dios. Porque con mis propios esfuerzos yo no lo podía hacer, pero con la sangre de Él sí. Entonces, no es una cuestión de que hoy oré todo el día, estuve leyendo mucho la palabra, entonces estoy cerca de Dios, Dios me va a escuchar. Y mañana, me equivoqué, Dios no me va a escuchar, no leí la Biblia, no oré. Eso es del viejo pacto, eso. Tenemos que olvidarlo y sacarlo de nuestra vida. Al contrario, cuanto peor estoy, cuanto más me equivoco y más peco, es donde más necesito al Señor. Y no tenemos que ser y decir, yo todo lo puedo. Sino, al contrario, reconocer que somos débiles, que nos es suficiente su gracia, porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Entonces, reconocer eso de que yo no es que voy a intentar ganarme el favor de Dios, reconocer que al contrario, como me estoy equivocando mucho, te necesito, Señor. Y Él no nos va a decir, salí acá, pecador inmundo, andá al rincón. Nos acercamos confiadamente al trono de la gracia, confiadamente diciendo, Señor, yo sé que vos me amás, lo diste todo por amor a mí,
y que vos te compadeces de tu hijo, entonces nos acercamos en oración. Y eso es un cambio donde dejamos de buscar a Dios como si fuese una transacción, que cuanto más tengo que hacer más cosas buenas para estar más cerca de Dios, y cuanto más cosas malas me alejo de Dios, y lo veo a Dios como un papá. Es decir, papá, me equivoqué. Pero reconozco que tu sangre me limpia de todo pecado, de toda maldad. Entonces yo ya no me quedo pensando en todas las veces que me equivoqué, sino que me pongo a ver el propósito de Dios. Entonces yo ya no me miro a mí mismo, sino que miro el propósito de Dios, que es lo que Él quiere. Y todo lo que Él quiere para su propósito, si yo me alineo, Él va a proveer todo lo que todo lo que estamos necesitando. Y lo que más necesitábamos, que como estábamos separados, era la redención. Necesitábamos a Jesús. Y si nos dio a Jesús, ¿cómo nos va a dar todas las demás cosas? Amén. ¿Oramos? Señor,